Nuestro mundo funciona con código. Es el lenguaje invisible que impulsa nuestras computadoras, teléfonos inteligentes y muchísimos otros dispositivos. Desde que nos despertamos hasta que nos dormimos, interactuamos con software creado meticulosamente por programadores. La programación ha revolucionado la forma en que nos comunicamos, aprendemos, trabajamos y jugamos. Nos ha conectado a través de continentes, nos ha empoderado con información y ha transformado industrias, desde la salud hasta las finanzas. Pero ¿cómo surgió este intrincado mundo de unos y ceros? ¿Quiénes fueron los pioneros que se atrevieron a imaginar un mundo donde las máquinas pudieran pensar y ejecutar tareas complejas? Acompáñanos en un viaje cautivador a través de la historia de la programación, desde sus humildes comienzos hasta las maravillas actuales, mientras descubrimos las historias de las mentes brillantes que han dado forma a la era digital. La historia de la programación comienza en el siglo XIX con una mujer visionaria llamada Ada Lovelace. Ada no solo fue una pionera en su campo, sino que también fue una de las primeras en imaginar las vastas posibilidades de las máquinas computacionales. Hija del famoso poeta Lord Byron, Ada poseía una mente brillante y una pasión por las matemáticas. Desde temprana edad, mostró un talento excepcional para los números y la lógica, lo que la llevó a estudiar con algunos de los mejores matemáticos de su tiempo. El trabajo innovador de Ada se centró en la máquina analítica de Charles Babbage, una maravilla mecánica diseñada para realizar cálculos complejos. Esta máquina, aunque nunca fue construida completamente en su tiempo, representaba un avance significativo en la idea de la computación. Mientras Babbage se enfocaba en el hardware de la máquina, Ada visualizó su verdadero potencial. Ella entendió que la máquina analítica no solo podía realizar cálculos matemáticos, sino que también podía ser programada para ejecutar una variedad de tareas. Reconoció que la máquina analítica podía programarse para realizar una amplia gama de tareas, mucho más allá de la aritmética simple. Su visión era que esta máquina podría manipular símbolos y procesar información de maneras que nadie había imaginado antes. En sus notas meticulosas, describió el primer algoritmo de la historia destinado a ser procesado por una máquina, lo que le valió el título de la primera programadora de computadoras del mundo. Sus escritos no solo detallaban cómo programar la máquina, sino que también exploraban conceptos teóricos que aún son relevantes hoy en día. La visión de Ada de una máquina capaz de manipular símbolos y realizar operaciones lógicas sentó las bases para el desarrollo de las computadoras modernas y el arte de la programación. Su capacidad para ver más allá de las limitaciones técnicas de su tiempo y anticipar el futuro de la computación es lo que la hace verdaderamente notable. Su legado continúa inspirando a generaciones de programadores a ampliar los límites de lo posible. Hoy en día, Ada Lovelace es recordada no solo como una pionera en la programación, sino también como una visionaria que vio el potencial de las máquinas para transformar el mundo. Avanzamos rápidamente a la turbulencia de la Segunda Guerra Mundial. En el mundo sombrío de la criptografía, un brillante matemático llamado Alan Turing jugó un papel fundamental en descifrar el código Enigma utilizado por el ejército alemán. El trabajo de Turing en Bletchley Park, el centro de descifrado de códigos de Gran Bretaña, se le atribuye haber acortado la guerra y salvado innumerables vidas. Sus ingeniosos métodos de descifrado de códigos involucraron la creación de las primeras máquinas electromecánicas que podían procesar información y realizar operaciones lógicas. Estas máquinas, precursoras de las computadoras modernas, representaban los principios de la computación que Turing formalizó en su trabajo pionero sobre la informática teórica. El legado de Turing se extiende mucho más allá de sus contribuciones en tiempos de guerra. Es considerado el padre de la informática teórica y la inteligencia artificial. Su test de Turing, que explora la capacidad de una máquina para exhibir un comportamiento inteligente, sigue siendo un concepto central en el campo de la IA. Sección 4. Hablando el lenguaje de las máquinas, Fortran, COBOL y el auge de la programación de alto nivel. A medida que las computadoras evolucionaron de gigantes del tamaño de una habitación a máquinas más manejables, la necesidad de formas más eficientes de comunicarse con ellas se volvió primordial.
En los primeros días de la informática, los programadores tenían que escribir instrucciones en lenguaje de máquina, lo que era tedioso y propenso a errores. Cada instrucción tenía que ser escrita en código binario, una tarea que requería una precisión extrema y un conocimiento profundo del hardware específico. La necesidad de simplificar este proceso llevó al desarrollo de los primeros lenguajes de programación de alto nivel. Estos lenguajes permitieron a los programadores escribir código en una forma más cercana al lenguaje humano, lo que no solo hizo que la programación fuera más accesible, sino que también redujo significativamente el número de errores. Esto llevó al desarrollo de los primeros lenguajes de programación de alto nivel. Fortran, abreviatura de Formula Translation, traducción de fórmulas, surgió en los años 50 como una herramienta poderosa para aplicaciones científicas y de ingeniería. Permitía a los programadores escribir fórmulas matemáticas complejas en una forma más legible para los humanos, que la computadora podía traducir a código máquina. Fortran, abreviatura de Formula Translation, traducción de fórmulas, surgió en los años 50 como una herramienta poderosa para aplicaciones científicas y de ingeniería. Permitía a los programadores escribir fórmulas matemáticas complejas en una forma más legible para los humanos, que la computadora podía traducir a código máquina. Este lenguaje revolucionó la forma en que los científicos y los ingenieros abordaban los problemas complejos, permitiéndoles concentrarse en la lógica y las matemáticas en lugar de en los detalles del hardware. Permitía a los programadores escribir fórmulas matemáticas complejas en una forma más legible para los humanos, que la computadora podía traducir a código máquina. Esto no solo aceleró el proceso de desarrollo, sino que también abrió la puerta a una mayor innovación en el campo de la computación científica, que la computadora podía traducir a código máquina. COBOL, o Common Business Oriented Language, lenguaje común orientado a los negocios, siguió su ejemplo, atendiendo las necesidades del floreciente mundo empresarial. Mientras que Fortran se centraba en aplicaciones científicas, COBOL fue diseñado para ser utilizado en el ámbito empresarial, facilitando la gestión de datos y la automatización de procesos comerciales. COBOL, o Common Business Oriented Language, lenguaje común orientado a los negocios, siguió su ejemplo, atendiendo las necesidades del floreciente mundo empresarial. La sintaxis similar al inglés de COBOL facilitó a los programadores el desarrollo de software para tareas como el procesamiento de nóminas, la gestión de inventario y la contabilidad. Este lenguaje fue adoptado rápidamente por las empresas, ya que permitía una mayor eficiencia y precisión en la gestión de sus operaciones diarias, atendiendo las necesidades del floreciente mundo empresarial. La sintaxis similar al inglés de COBOL facilitó a los programadores el desarrollo de software para tareas como el procesamiento de nóminas, la gestión de inventario y la contabilidad. Estos primeros lenguajes marcaron un paso significativo en la historia de la programación. Abstrajeron gran parte de la complejidad de interactuar con el hardware, lo que permitió a los programadores centrarse en resolver problemas y crear aplicaciones. La sintaxis similar al inglés de COBOL facilitó a los programadores el desarrollo de software para tareas como el procesamiento de nóminas, la gestión de inventario y la contabilidad. Estos primeros lenguajes marcaron un paso significativo en la historia de la programación. Abstrajeron gran parte de la complejidad de interactuar con el hardware, lo que permitió a los programadores centrarse en resolver problemas y crear aplicaciones. Esto allanó el camino para la revolución del software que seguiría. Con el tiempo, estos lenguajes evolucionaron y se adaptaron a nuevas necesidades, pero su impacto inicial sentó las bases para el desarrollo de la informática moderna. Estos primeros lenguajes marcaron un paso significativo en la historia de la programación. Abstrajeron gran parte de la complejidad de interactuar con el hardware, lo que permitió a los programadores centrarse en resolver problemas y crear aplicaciones. Esto allanó el camino para la revolución del software que seguiría. Abstrajeron gran parte de la complejidad de interactuar con el hardware, lo que permitió a los programadores centrarse en resolver problemas y crear aplicaciones. Esto allanó el camino para la revolución del software que seguiría. La introducción de lenguajes de programación de alto nivel no solo hizo que la programación fuera más accesible, sino que también permitió el desarrollo de aplicaciones más complejas y sofisticadas. A medida que la tecnología avanzaba, estos lenguajes evolucionaron y se adaptaron,
pero su impacto inicial fue fundamental para el crecimiento de la industria del software, lo que permitió a los programadores centrarse en resolver problemas y crear aplicaciones. Esto allanó el camino para la revolución del software que seguiría. La introducción de lenguajes de programación de alto nivel no solo hizo que la programación fuera más accesible, sino que también permitió el desarrollo de aplicaciones más complejas y sofisticadas. A medida que la tecnología avanzaba, estos lenguajes evolucionaron y se adaptaron, pero su impacto inicial fue fundamental para el crecimiento de la industria del software. Hoy en día, seguimos construyendo sobre las bases establecidas por Fortran y COBOL, explorando nuevas fronteras en la programación y la tecnología. Esto allanó el camino para la revolución del software que seguiría. La introducción de lenguajes de programación de alto nivel no solo hizo que la programación fuera más accesible, sino que también permitió el desarrollo de aplicaciones más complejas y sofisticadas. A medida que la tecnología avanzaba, estos lenguajes evolucionaron y se adaptaron, pero su impacto inicial fue fundamental para el crecimiento de la industria del software. Hoy en día, seguimos construyendo sobre las bases establecidas por Fortran y COBOL, explorando nuevas fronteras en la programación y la tecnología. La historia de estos lenguajes es un testimonio del ingenio humano y de nuestra capacidad para transformar ideas en realidad a través del poder de la computación. Sección 5. La revolución del software, de las mainframes a las computadoras personales. Las décadas de los 70 y 80 fueron testigos de un cambio radical en el mundo de la informática. Durante este periodo, la tecnología informática evolucionó a un ritmo sin precedentes, transformando no solo la forma en que las empresas operaban, sino también cómo las personas interactuaban con las máquinas. La llegada del microprocesador condujo al auge de las computadoras personales, haciendo que la potencia informática fuera accesible a un público mucho más amplio. Antes de esto, las computadoras eran enormes y costosas, limitadas a grandes corporaciones y universidades. Pero con los microprocesadores, las computadoras se volvieron más pequeñas, más asequibles y más poderosas. Esta era vio el surgimiento de lenguajes de programación icónicos como C, Pascal y Smalltalk. Estos lenguajes no solo facilitaron la programación, sino que también permitieron a los desarrolladores escribir código más eficiente y estructurado. C, desarrollado en Bell Labs, se hizo conocido por su eficiencia y portabilidad. Su capacidad para ser utilizado en diferentes tipos de hardware lo convirtió en una herramienta invaluable para los programadores de la época. Se utilizó para desarrollar el sistema operativo Unix, que sentó las bases para los sistemas operativos modernos como Linux y MacOS. Unix no solo era robusto y eficiente, sino que también introdujo conceptos que aún se utilizan en la informática moderna. Pascal, llamado así por el matemático francés Blaise Pascal, enfatizó la programación estructurada y las estructuras de datos, influyendo en lenguajes futuros como Java. Su enfoque en la claridad y la organización del código ayudó a los programadores a desarrollar software más complejo y fiable. Smalltalk introdujo el concepto de programación orientada a objetos, un paradigma poderoso que revolucionó el desarrollo de software. Este enfoque permitió a los desarrolladores crear aplicaciones más modulares y reutilizables, cambiando para siempre la forma en que se diseñaba el software. La revolución del software desató una ola de creatividad e innovación. Los desarrolladores comenzaron a experimentar con nuevas ideas y enfoques, llevando a la creación de software que antes era inimaginable. Los programadores ya no estaban confinados a grandes corporaciones o instituciones de investigación. Con el acceso a computadoras personales, cualquiera con una idea y la habilidad para codificar podía crear software innovador. Ahora podían crear software desde sus dormitorios y garajes, lo que llevó al nacimiento de la industria de las computadoras personales y al auge de gigantes del software como Microsoft y Apple. Este cambio democratizó la informática, permitiendo que una nueva generación de emprendedores tecnológicos surgiera y transformara el mundo.